El cuarter de 1996 parece común, pero algunos esconden errores muy valiosos. Un pequeño detalle en la acuñación puede convertirlo en una moneda de colección. Cuando hablamos de monedas conmemorativas que marcaron un antes y un después en la historia de los Estados Unidos, una de las más icónicas es el Bicentennial Quarter, conocido oficialmente como el 1976 Quarter Dollar. Este cuarto de dólar fue acuñado para celebrar los 200 años de independencia del país, y aunque millones de piezas circularon, ciertas variantes y condiciones especiales lo convierten en un verdadero tesoro de la numismática actual. Antes de entrar en detalles, comencemos con un dato sólido y verificable. Según el registro de Heritage Auctions, un ejemplar de este cuarto de dólar en calidad de prueba, certificado como PR70 por la empresa PCGS, alcanzó los $6,463 en una subasta realizada en 2017. Ese precio no corresponde a una pieza cualquiera que podríamos encontrar en el cambio diario, sino a una de calidad excepcional, prácticamente perfecta bajo el microscopio de los expertos. Ahora bien, para entender el valor real de estas monedas, conviene recordar el contexto de su producción. En 1973, la Casa de la Moneda de Estados Unidos anunció oficialmente que emitiría monedas conmemorativas para festejar el bicentenario en 1976. El cuarto de dólar, el medio dólar y el dólar de Eisenhower llevarían diseños especiales, pero el quarter se convirtió en el más reconocido por su circulación masiva. El reverso, diseñado por Jack Elleard, muestra al tamborilero colonial, un símbolo del espíritu revolucionario, acompañado de una antorcha en el aire y 13 estrellas que representan a las colonias originales. El volumen de acuñación fue gigantesco. Entre la Casa de la Moneda de Filadelfia y la de Denver se produjeron más de 1,600 millones de cuartos bicentenarios. Con semejante cifra, parecería imposible que alguno tuviera valor especial. Sin embargo, aquí es donde entran en juego los factores de condición, variedades de acuñación y ediciones especiales. Empecemos con las ediciones en cobre-níquel, las más comunes. Estas piezas circulan todavía hoy, salvo que se encuentren en una condición impecable, sin huellas ni rayas, su valor suele ser apenas el nominal de 25 centavos. Pero en calidad mint state o sin circular, con calificaciones altas de MS67 o superiores por parte de servicios como PCGS o NGC, pueden alcanzar entre $200 y $500, y en casos extremos superar los $1,000. Es decir, no todas son joyas, pero los ejemplares en estado perfecto, casi imposibles de hallar entre el circulante, se cotizan fuerte en subastas. Pasemos ahora a las ediciones especiales en plata. Mucha gente desconoce que el Mint lanzó sets conmemorativos de 3 monedas, quarter, half dólar y dólar, acuñados en una aleación de 40% plata. Estos sets se vendieron en estuches para coleccionistas, y aunque la mayoría se ha conservado en buenas condiciones, su interés numismático ha ido creciendo con el tiempo. Un quarter bicentenario en plata, en calidad PR69, ronda hoy los $20 a $40 en el mercado. Pero si alcanza la perfección de PR70, el valor puede saltar hasta los $400 o $500. Y no podemos olvidar los errores, siempre atractivos para coleccionistas. Existen ejemplares del 1976 quarter con doble acuñación en el reverso, con descentrados notables o con fallas de troquel. Heritage Auctions registró un error en el que el diseño se estampó parcialmente fuera de los bordes, y la moneda se vendió en más de $600. Otro caso, certificado como Double Strike, doble golpe, se adjudicó por más de $800 en Stack's Bowers. Un detalle interesante es que todos los quarters bicentenarios, sin importar su año de fabricación entre 1975 y 1976, llevan la doble fecha 1976. No existe ningún cuarto con solo 1975, porque la Casa de la Moneda destinó toda su producción de esos 2 años exclusivamente al diseño conmemorativo. Por lo tanto,
si alguien encuentra un quarter con fecha 1975, debe saber de inmediato que es una falsificación. Ese dato básico ayuda a evitar engaños en un mercado donde la desinformación puede costar caro. Ahora bien, ¿cómo identificar si tienes un ejemplar de mayor valor? Lo primero es observar el canto. Si el borde muestra el típico tono cobrizo entre dos capas plateadas, se trata de la versión en cobre-níquel. Si, en cambio, el canto tiene un aspecto más uniforme y plateado, podrías estar frente a la edición de 40% plata, siempre que provenga de un set conmemorativo. El peso también da pistas. Los de cobre-níquel pesan 5.67 gramos, mientras que los de plata se acercan a los 5,75 gramos. Una báscula de precisión puede resolver la duda. Otro factor decisivo es la certificación. Los coleccionistas serios suelen enviar sus monedas a empresas reconocidas como PCGS, Professional Coin Grading Service, o NGC, Numismatic Guarantee Company. Allí reciben una calificación en una escala de 1 a 70, donde 70 significa perfección absoluta. Es en esos niveles altos donde aparecen los precios llamativos que vemos en subastas. En cuanto al mercado actual, los valores de los cuartos bicentenarios han mostrado estabilidad, con ligeras alzas en piezas de calidad superior. A diferencia de otras monedas más raras o de tirajes limitados, la enorme producción hace que el atractivo principal resida en el estado de conservación y en los errores poco comunes. Sin embargo, el coleccionismo patriótico en Estados Unidos mantiene siempre vigente la demanda de este cuarto, pues no se trata solo de una moneda, sino de un símbolo nacional de 1976. Vale la pena mencionar un caso interesante. En 2019, un quarter bicentenario en plata, con certificación PR70 DEP Cameo, alcanzó $1,527 en una subasta de heritaje. Ese mismo ejemplar, en calidad PR69, apenas habría llegado a unos $30 o $40. Este contraste muestra cuán decisivo es un solo punto en la escala de graduación para multiplicar el valor de una pieza. Si tienes algunos de estos cuartos guardados en un cajón o heredados de un familiar, lo más recomendable es revisarlos con lupa. Presta atención al brillo, a la nitidez de los detalles del tamborilero y a la ausencia de marcas de contacto. Los mejores candidatos a enviar para certificación son aquellos sin rayaduras, con un lustre fuerte y bordes impecables. En cuanto a almacenamiento, evita limpiarlos. Una limpieza inadecuada puede arruinar el valor de la moneda de manera irreversible. Lo mejor es mantenerlas en cápsulas plásticas o sobres de mylar, lejos de la humedad y del contacto directo con las manos. El aceite natural de la piel puede causar manchas difíciles de eliminar y que reducen drásticamente la calificación de la pieza. Para quienes coleccionan de manera más sistemática, existen 3 niveles de búsqueda interesantes. Primero, los ejemplares comunes en excelente estado, que pueden valer algunos cientos de dólares. Segundo, las ediciones de plata de los sets, donde un PR70 es el objetivo máximo. Y tercero, los errores certificados, que son piezas únicas y pueden alcanzar varios miles según el tipo y la rareza del defecto. Lo más emocionante de este quarter es que, a diferencia de monedas ultra raras como un centavo de 1909 SVDB o un dólar de 1804, los bicentenarios están al alcance de cualquiera. Millones de estadounidenses aún tienen algunos guardados, y en ventas de garaje o herencias aparecen con frecuencia. La clave está en saber identificar la calidad y reconocer si se trata de una versión en plata o de un error raro. Para cerrar, quiero dejar una reflexión importante. El 1976 quarter no es solo un objeto de colección, sino también un pedazo de historia tangible. Nos recuerda el bicentenario de un país y la forma en que la numismática puede capturar momentos únicos. Si tienes uno, revisa su estado, compáralo con precios de subasta recientes. Si sospechas que tienes algo especial, considera la certificación. Y ahora me encantaría saber de ti. ¿Has encontrado algún? Y un caso notable es el quarter de 1996. Para abrir con un dato de mercado muy concreto, en enero de 2020,
Heritage Auctions vendió un quarter de 1996, certificado por PFGS en grado MS68, por $881. Sí, una moneda de apenas 25 centavos, fabricada hace menos de 30 años, superó los $800 gracias a su extraordinario estado de conservación. Y no fue un hecho aislado. Otros ejemplares en grados altos han alcanzado cifras similares en distintas casas de subastas. El año 1996 ocupa un lugar particular en la serie de los Washington Quarters. En ese momento, aún no existía el popular programa de los 50 State Quarters, que comenzó en 1999. Por lo tanto, los quarters de 1996 conservaban todavía el diseño clásico de John Flanagan en el anverso, con el busto de George Washington y el águila en el reverso. Eran, en esencia, las últimas emisiones regulares antes del enorme cambio temático que vendría pocos años después. En cuanto a cifras de producción, los números fueron muy elevados. La Casa de la Moneda de Filadelfia acuñó alrededor de 925 millones de quarters con la marca P. La de Denver produjo más de 906 millones con la marca D. Y la de San Francisco contribuyó con ediciones especiales en calidad Proof, unas 1,750,000 piezas en cobre-níquel y cerca de 775,000 en plata, destinadas a sets de coleccionista. Estamos hablando de una acuñación total de más de 1,8 mil millones de monedas. Con semejante volumen, cualquiera pensaría que no puede haber rareza alguna. Pero como veremos, el valor se encuentra en los detalles. Primero, hablemos de las monedas regulares de circulación. Un 1996 P o 1996 de común, en estado usado, vale únicamente su denominación de 25 centavos. Sin embargo, cuando la pieza se encuentra sin circular, con un lustre fuerte y mínimos defectos, el valor puede subir de forma considerable. Un ejemplar certificado en MS67 puede alcanzar entre $50 y $150, dependiendo de la demanda del momento. Y en MS68, que es extremadamente raro por la dificultad de encontrar un ejemplar perfecto entre millones, las cifras se disparan hasta los 800 o $1,000. El caso de los proofs merece un análisis aparte. Las monedas proof de San Francisco se distinguen por su acabado espejo y los detalles nítidos en relieve. En 1996 se produjeron dos versiones, la proof en cobre-níquel y la proof en plata al 90%. La mayoría de estas piezas se conservan en excelentes condiciones, ya que venían en sets de coleccionistas. Por eso, un ejemplar PR69 se concibe hoy por $10 a $20. Pero cuando alcanzan el grado PR70 Dep Cameo, los precios cambian. Un quarter de 1996 es en plata, certificado en ese nivel perfecto, ha llegado a venderse en más de $250 en eBay y en subastas especializadas. Un aspecto fascinante de este año es que existen variedades y errores muy buscados. Uno de los más conocidos es el double die o doble acuñación en el anverso. Aunque no es tan frecuente como en otras series, se han documentado ejemplares en los que las letras de Liberty o In God We Trust presentan duplicación visible. Estos errores, cuando se certifican, pueden venderse por $200 a $500, dependiendo de la nitidez de la duplicación. Otro error llamativo son los ejemplares off-center, es decir, descentrados. Cuantos más desplazados estén los diseños, mayor es el valor. Un quarter de 1996 con un descentrado del 15% puede valer entre $50 y $100, mientras que un descentrado del 50% o más, manteniendo visible la fecha, puede superar los $500. Heritage Auctions y Stack's Bowers han subastado varios ejemplares de este tipo en los últimos 10 años, confirmando que el mercado paga cifras sólidas por ellos. Existe también la variante de planchetas equivocadas. En raras ocasiones, un quarter se acuña sobre un cospel destinado a otra denominación. Se han encontrado quarters de 1996 estampados en planchetas de 10 centavos, lo que resulta en un tamaño menor y un peso distinto.
Estas rarezas pueden superar fácilmente los $1,000 en subasta, dependiendo de la conservación y la claridad del error. Para quienes coleccionan sistemáticamente, el Quarter de 1996 representa un año de transición interesante. Es, como dijimos antes, uno de los últimos con el diseño clásico previo a los State Quarters, y eso le da un atractivo adicional. Además, los coleccionistas de series completas necesitan estos ejemplares en la mejor calidad posible, lo que eleva la demanda en grados MS68 o PR70. Ahora bien, ¿cómo identificar si tienes un 1996 de valor? Lo primero es revisar la marca de FECA. Si ves una P o una D, entonces es una moneda regular de circulación. Si aparece una S, se trata de un proof. El brillo y la nitidez del relieve te indicarán si se trata de la versión en plata o en cobre-níquel. El peso también es clave. Los quarters regulares pesan 5.67 gramos, mientras que los proofs en plata al 90% pesan 6 y 25 gramos. Una simple báscula digital puede resolver la diferencia. Otro paso fundamental es el estado de conservación. Si la moneda presenta desgaste en el cabello de Washington o en las plumas del águila, no tendrá un gran valor. Pero si mantiene un lustre fuerte, sin rayas ni golpes, puede ser candidata a certificación. Empresas como PCGS y NGF ofrecen el servicio de graduación, y aunque tiene un costo, puede justificarse si sospechas que tu ejemplar podría alcanzar un MS68. El mercado de los quarters de 1996 hectáreas ha mostrado estabilidad, pero con un detalle interesante: los precios en grados MS68 han subido ligeramente en los últimos 5 años, debido a que son cada vez más difíciles de encontrar. En 2015, un MS68 podía rondar los $400. Hoy, como vimos en el caso de 2020, ya se han pagado más de $800. Es un ejemplo claro de cómo la escasez relativa dentro de una producción masiva puede generar aumentos sostenidos. En cuanto a los errores, la demanda siempre es alta porque cada pieza es única. Si encuentras un 1996 con fallas evidentes de acuñación, lo recomendable es no venderlo inmediatamente en mercados informales. Lo ideal es enviarlo a certificar y después considerar una subasta reconocida, donde los coleccionistas especializados compiten y elevan los precios. Un consejo práctico: nunca limpies un quarter de 1996 que sospeches pueda ser valioso. La limpieza deja marcas microscópicas que reducen drásticamente la calificación en los servicios de certificación. Es mejor conservar la moneda en cápsulas de acrílico o fundas protectoras, sin manipularla directamente con las manos. Y no olvidemos que, aunque muchas personas tienden a descartar monedas de los años 90 como demasiado modernas, la realidad es que el coleccionismo de Estados Unidos se ha expandido hacia series recientes. Los State Quarters despertaron un interés masivo que llevó a millones de personas a revisar sus monedas. Eso ha generado una demanda adicional por los años inmediatamente anteriores, como 1996, especialmente en los grados más altos y en las variantes en plata. Ahora te pregunto a ti: ¿has encontrado alguna vez un quarter de los años 90 en estado impecable? ¿Crees que vale la pena enviar a certificar monedas de esta época? Déjame tus comentarios, comparte tus hallazgos. En 2022, un quarter de 1982 en condición excepcional, certificado por PCGS en grado MS68, alcanzó la impresionante suma de $10,200 en subasta de Heritage Auctions. Esta cifra sorprendió a muchos coleccionistas porque, a simple vista, se trata de una moneda que la mayoría recuerda como común en circulación. Sin embargo, lo que hace especial al quarter de 1982 no es solo su estado de conservación, sino un conjunto de factores históricos y técnicos que lo convierten en un ejemplar clave en la numismática moderna. Para entenderlo, debemos retroceder al contexto de principios de los años 80. En 1982, la Casa de la Moneda de los Estados Unidos enfrentaba restricciones presupuestarias. Como resultado, no se produjo ningún set de monedas mint set oficial ese año.
Esto es fundamental porque los sets suelen ser la fuente principal de ejemplares sin circular para los coleccionistas. Al no existir esa distribución oficial, los quarters de 1982 se volvieron más difíciles de encontrar en alta calidad. Casi todos los ejemplares circularon y sufrieron desgaste inmediato. Las cifras de acuñación nos muestran el panorama. En Denver se acuñaron 480 millones de quarters, mientras que en Filadelfia fueron alrededor de 500 millones. A primera vista, parecen números gigantescos. Pero la ausencia de sets oficiales y la circulación intensa hicieron que los ejemplares bien preservados en grado MS66 o superior sean notablemente escasos. Por eso, cuando un coleccionista encuentra un quarter de 1982 con brillo original, sin rayas de contacto y con detalles definidos, tiene en sus manos una rareza moderna. En el mercado actual, un ejemplar en grado MS65 puede rondar entre $25 y $50, en MS66 sube a $100 o más, y en los extremadamente raros MS67 y MS68, los precios se disparan a miles de dólares, como vimos en la subasta documentada. Otro aspecto clave en 1982 son los errores de acuñación, que capturan gran atención. Uno de los más destacados es el off-center strike, donde el diseño aparece desalineado. Dependiendo del grado de desplazamiento, estos errores pueden valer desde $100 hasta más de $1,000 También existen los double die obverse, con duplicaciones en leyendas como Liberty o In God We Trust. Aunque no todos son igual de notorios, los ejemplares con duplicación clara pueden superar fácilmente los $500 en el mercado especializado. Ahora bien, para el coleccionista que se pregunta cómo identificar si tiene un quarter de 1982 valioso, aquí van los pasos esenciales. Primero, verificar la marca de fecha. Si la moneda lleva una P, proviene de Filadelfia; si lleva una D, de Denver. Segundo, examinar la superficie bajo buena luz. Buscar brillo uniforme y ausencia de rayas o golpes visibles. Tercero, observar los detalles finos, como el cabello de Washington y las plumas del águila en el reverso. Cuanto más nítidos estén, más alto podría ser el grado de conservación. Y cuarto, revisar si hay errores de cuño visibles, ya sea en letras duplicadas, acuñaciones descentradas o defectos metálicos. La composición de estas monedas también merece mención. Desde 1965, los quarters dejaron de fabricarse en plata y pasaron a tener un núcleo de cobre recubierto por cuproníquel. Esto significa que los quarters de 1982 pesan 5.67 gramos y no contienen metales preciosos. Aún así, su valor radica en la rareza relativa de encontrar ejemplares en estados altos, no en el contenido metálico. Un dato que a menudo se pasa por alto es la importancia de la certificación. PCGS y NGC, dos de las compañías más respetadas, ofrecen graduación profesional. Para los quarters de 1982, esta certificación es crucial porque los precios altos solo se pagan por ejemplares con grado garantizado. En subastas, la diferencia de precio entre un MS66 sin certificar y uno certificado puede ser de varios cientos de dólares. También es interesante mencionar cómo la ausencia de los mint sets en 1982 cambió la dinámica del coleccionismo. Muchos aficionados que buscaban completar series de quarters modernos se encontraron con un vacío. Esto elevó el interés en los ejemplares no circulados y, con el tiempo, convirtió a los quarters de 1982 y 1983 en piezas clave dentro de colecciones modernas. De hecho, algunos catálogos llaman a estas monedas semi-key dates dentro de la serie de Washington quarters posteriores a 1965. En cuanto a precios más accesibles, es justo aclarar que la mayoría de los quarters de 1982 en circulación no tienen valor adicional, apenas 25 centavos. Los ejemplares con desgaste normal, incluso con errores menores, suelen venderse por poco más de su valor facial. Es solo cuando entramos en las categorías de excelente conservación o errores notorios que el valor cambia drásticamente.
Si hablamos de las subastas más recientes, además del récord mencionado, encontramos múltiples ejemplos. Un 1982 P en grado MS-67 se vendió en $2,115 en 2020, mientras que otro de Denver, también en MS-67, alcanzó $1,645 en 2018. Estos precios nos muestran que los coleccionistas están dispuestos a pagar sumas importantes por ejemplares de este año. Ahora bien, ¿qué puede hacer alguien que encuentra un quarter de 1982 en buen estado? Lo primero es no limpiarlo bajo ninguna circunstancia. Limpiar una moneda reduce su valor, incluso si a simple vista parece más bonita. Lo ideal es conservarla en cápsulas plásticas transparentes, o si se planea enviarla a certificación, colocarla en flips de plástico libres de PVC. El almacenamiento en ambientes secos y estables también es clave para preservar el brillo original. Una curiosidad adicional, aunque 1982 no tuvo mint sets oficiales, sí se produjeron souvenir sets en las casas de Filadelfia y Denver. Estos sets no fueron distribuidos masivamente, pero algunos coleccionistas lograron adquirirlos directamente en la época. Hoy en día, los quarters provenientes de esos sets suelen estar en mejor condición que los encontrados en circulación, y en el mercado alcanzan precios mayores que las monedas sueltas. Este detalle histórico ha hecho que muchos coleccionistas modernos se concentren en rastrear souvenir sets de 1982 y 1983 como una manera de conseguir ejemplares sin circular más fácilmente. Y en subastas especializadas, un set completo puede venderse entre $50 y $150, dependiendo del estado. Es fascinante cómo, a pesar de ser monedas que a simple vista parecen comunes, los quarters de 1982 se han convertido en un campo de estudio y colección apasionante. Representan un ejemplo perfecto de cómo las circunstancias de producción, los errores de acuñación y la conservación influyen en el mercado numismático. Antes de cerrar, me gustaría recalcar lo más importante. Si revisas tus monedas y encuentras un quarter de 1982 en condición brillante, sin golpes y con detalles finos, guarda esa pieza con cuidado. Podría estar entre los ejemplares buscados por coleccionistas dispuestos a pagar cientos o incluso miles de dólares. Y si sospechas que tienes un error de acuñación, no dudes en consultar catálogos actualizados o enviar la moneda a certificación. Si te interesa este tipo de contenido, te invito a dejar en los comentarios si tienes algún quarter de 1982 guardado y en qué condiciones lo conservas. ¿Será que entre